Como habíamos avisado, en esta tarde vamos a continuar con la breve serie de sermones que iniciamos hace unos domingos acerca de los deberes de los pastores para con la iglesia, así como los deberes de la iglesia para con los pastores. En esta mañana vimos que la responsabilidad primaria de los pastores es la de alimentar al rebaño de Cristo con la palabra de Dios. Ellos son principalmente maestros y predicadores que tienen el deber de dar al rebaño el alimento a su tiempo. Como veíamos en una cita de Alexander Strauch esta mañana, los ancianos protegen, guían, dirigen, nutren, consuelan, educan y sanan al rebaño mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Pero no vamos a ampliar más este punto que ya vimos detenidamente esta mañana. Ahora queremos enfocar el resto de los deberes que Dios ha puesto sobre los pastores para con la iglesia, continuando en segundo lugar con el deber de orar por el rebaño. Los pastores deben alimentar el rebaño, los pastores deben orar por el rebaño. Así como los pastores no debemos descuidar la responsabilidad que tenemos de alimentar a las ovejas de Cristo, tampoco debemos descuidar la responsabilidad que tenemos de orar por las ovejas de Cristo. Y en el pasaje que nosotros vimos en esta mañana, en Hechos, capítulo 6, los apóstoles fueron muy claros en ese sentido. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa palabra que Reina Valera traduce como persistir, significa literalmente adherirse a una cosa con perseverancia. Estos hombres estaban determinados a persistir en el ministerio de la enseñanza, pero de la misma manera estaban determinados a persistir en el ministerio de la oración. ¿Y saben, hermanos, qué nos enseña todo esto? Que estos hombres estaban conscientes de su debilidad por un lado y de la naturaleza peculiar de su trabajo por el otro. Nadie puede hacer eficazmente la labor pastoral en sus propias fuerzas. Nosotros no tenemos por nosotros mismos la capacidad de convertir a las almas. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la capacidad de llevar a los creyentes a conformarse a la imagen de Cristo. Sí, los pastores somos instrumentos en las manos de Dios, tanto para una cosa como para la otra, pero en sus propias fuerzas humanas ellos no pueden hacer ni una cosa ni la otra. Cuando el apóstol Pablo supo que los hermanos de Galacia estaban siendo atacados por los falsos maestros, el apóstol Pablo no se quedó de brazos cruzados esperando que Dios hiciera una obra maravillosa en los hermanos de Galacia. Él sabía que Dios obra a través de medios y que uno de esos medios que Dios usa es la labor de los pastores, la amonestación a tiempo, la instrucción pastoral. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Escribió una carta a estos hermanos dándoles instrucciones, dándoles advertencias bien claras del peligro que ellos corrían si continuaban prestando atención a los falsos maestros. Y hay un texto en Gálatas capítulo 4, versículo 19, que nosotros los pastores deberíamos tener en nuestra oficina, por lo menos en nuestra mente y corazón. El apóstol Pablo dice a estos hermanos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, este es un lenguaje muy sensible, revela mucha profundidad de sentimiento. El apóstol Pablo estaba preocupado por estos hermanos, porque él anhelaba de todo corazón que la imagen de Cristo fuese formado en ellos. Ahora, ¿creía Pablo que en su propia capacidad de pastor él podía hacer esa obra? Eso no es lo que nosotros vemos en sus epístolas. El apóstol Pablo estaba consciente de que si alguna competencia él tenía como ministro del nuevo pacto, esa competencia, queridos hermanos, viene de Dios. Esa competencia viene de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6.
hablando acerca del ministerio que tienen los ministros del nuevo pacto. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3:4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y hermano, está hablando un hombre como el apóstol Pablo, un hombre que tenía revelaciones directas del Señor Jesucristo. Dice, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo estaba consciente de que su competencia venía de Dios. Y en su carta a los Colosenses nosotros encontramos algo similar. El apóstol Pablo dice a estos hermanos que todo lo que él hace como ministro del Evangelio tiene este propósito en mente: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Sin embargo, inmediatamente Pablo añade, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Noten, hermanos y padres, que en cierto modo tenemos con nuestros hijos una labor similar que los pastores con la iglesia. El apóstol Pablo no era un fatalista. Pablo no era de los que pensaban que las cosas habrían de ocurrir independientemente de lo que él hiciera como pastor. Si él hiciera bien o no su trabajo no tenía ninguna importancia, no. Este hombre se esforzaba con diligencia en llevar a cabo su ministerio, para lo cual también trabajo. Pero lo hacía en total dependencia del Señor, no en sus propias fuerzas o capacidades. Es por eso que constantemente nosotros vemos en sus epístolas no solo su oración por las iglesias, sino también su petición de que las iglesias oraran por él. Y hermanos, esta es una lección no solamente para nosotros los pastores, esta es una lección para todos nosotros como iglesia. En nuestras propias fuerzas nosotros somos menos que nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No es que podemos hacer un 50% separados del Señor, o un 25%, ni un 15%, ni un 5%, nada. Sin Él somos un gran cero, y no a la derecha, sino a la izquierda. Los pastores debemos resistir la tentación a la luz de esa realidad, de estar tan involucrados en tantas cosas del ministerio que nos olvidemos de la oración. Y hermanos, no le voy a negar que cuando estaba preparando este sermón tuve que pensar en varias cosas. Los pastores debemos tener cuidado de no correr ese peligro. No podemos estar tan involucrados en tantas cosas buenas y útiles y nobles del ministerio que nos olvidemos de la oración. Sí, nosotros insistimos constantemente a los hermanos, oren por nosotros, oren por nosotros. Y damos muchas gracias al Señor de que hay hermanos fieles en esta iglesia que sabemos que oran por sus pastores. Pero nosotros, los pastores, debemos estar apercibidos para no descuidar nosotros el deber de orar por las ovejas, por estar haciendo 1001 cosas distintas. Nosotros debemos permear todo nuestro ministerio en oración, porque separados del Señor, amados pastores, nada podemos hacer. Nada absolutamente. Y no es que haya nada mágico en la oración. La oración no tiene poder, como dicen algunas personas. No, hermanos, la oración no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Pero Él ha establecido la oración como el medio primordial para que los creyentes manifiesten su dependencia en Él. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y hay al menos 2 razones que yo puedo ver rápidamente de por qué Dios ha establecido la oración como uno de los medios primordiales para que nosotros podamos ser bendecidos por Él. El primero es que eso nos mantiene cerca del Señor. Si Dios nos diera a nosotros todos un paquete de bendiciones por un año, ¿saben cuántas veces nosotros vendríamos delante del trono de Dios a tener comunión con Él en oración? Una vez al año, muchas veces. Pero Dios no nos da un paquete con todas las bendiciones del año. Dios nos da la gracia de cada día para mantenernos cada día buscando de Él en su trono celestial. Pero por el otro lado, otra de las razones por las cuales el Señor
lo hace todo a través de la oración. Es para que no se nos suban los humos a la cabeza. Cuando un hombre de Dios depende de él en oración y el Señor bendice su ministerio, este hombre será movido a decir como el salmista: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Los pastores debemos poner todo empeño en no caer en el error de ceder a las presiones ministeriales y a todas las cosas que demandan nuestra atención y descuidar al mismo tiempo nuestra vida de oración personal y nuestra oración por las ovejas. Cuando el pueblo de Israel vino delante de Samuel a rogarle que no dejaran de orar por él, Samuel le respondió en 1 Samuel 12:23: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y no sé si se dieron cuenta, hermanos, que estas palabras son muy similares a la de los apóstoles en Hechos capítulo 6. Yo estoy determinado, yo estoy comprometido a darles la instrucción, dice Samuel, en el camino bueno y recto, pero también estoy comprometido con orar por ustedes. Lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, dejando de orar por vosotros, descuidando este deber de la oración. Así que los pastores deben alimentar al rebaño, los pastores deben orar por el rebaño. En tercer lugar, los pastores tienen el deber de supervisar al rebaño. Si bien es cierto que la responsabilidad primaria de los pastores para con las ovejas es la de darles el alimento a tiempo, es obvio, hermanos, por la experiencia que nosotros vemos en la vida pastoril y por la enseñanza que nosotros encontramos en las Escrituras, que los pastores deben supervisar el estado del rebaño. Es por eso que la Biblia también les llama obispos. Y yo no tengo tiempo ahora para demostrar bíblicamente que la palabra pastor, la palabra anciano, la palabra obispo señalan al mismo oficio desde tres perspectivas diferentes. Pero la Biblia le llama obispo a los líderes de la iglesia porque esta palabra significa supervisor. Es la conjunción de dos palabras griegas, el prefijo epi, que significa sobre, y scopo, que significa mirar, fijarse, considerar. Y ahí es que viene la palabra telescopio, mirar de lejos. ¿Qué es un episcopo? Es una persona que sobrevela, es una persona que supervisa la iglesia. Los pastores deben considerar cuál es el estado en que se encuentra el rebaño que ha sido puesto bajo su cuidado. ¿Para qué? Para suplir a cada uno conforme a su necesidad espiritual. Y una vez más, nuestro modelo es el gran pastor de las ovejas. En Ezequiel capítulo 34, el Señor se presenta a sí mismo como el pastor de su pueblo. Y dice en el versículo 14, esto es Dios hablando: en buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos. Lo que yo decía esta mañana, el pastor, el gran pastor de las ovejas, no nos lleva a pastar a cualquier pasto. En pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Pero eso no es todo. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Yo vendaré la perniquebrada y fortaleceré las débiles. Hermanos, la figura que el Señor está presentando aquí de lo que es un pastor es la de un hombre que tiene con sus ovejas una relación cercana y tierna. El pastor está llamado a considerar cuál es el estado de las ovejas. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que ellos velan por vuestras almas. En otras palabras, ellos velan por vuestro bienestar espiritual. Esa palabra velar significa mantenerse despiertos con el fin de vigilar. Alexander Strauch dice: puesto que abundan los falsos maestros y las trampas espirituales, y ya que todos los cristianos se inician como niños recién nacidos en Cristo, y considerando que algunos cristianos son definitivamente débiles en la fe, el velar por el desarrollo espiritual del pueblo de Dios es una tarea indispensable.
En el rebaño de Cristo, las ovejas se encuentran en distintas condiciones. Hay algunas personas que están pidiendo membresía en la iglesia, como vimos en esta tarde. ¿Qué deben hacer los pastores? Deben entrevistar a esa persona. Los pastores deben supervisar aún antes de entrar en el rebaño para saber si esa persona realmente es una oveja y no un lobo. Hay algunas ovejas que están afligidas y necesitan consuelo. Otras están atravesando dificultades y confusiones por las que necesitan un consejo bíblico. Otras se están extraviando y necesitan amonestación y disciplina. Hay otras ovejas que están enfermas y necesitan ser sanadas. Y Cristo ha dado pastores a la iglesia para que se ocupen de esa labor. Hermanos, creer que nosotros podemos prescindir de los pastores es poner en duda la sabiduría de Cristo, que es quien ha dado a estos hombres como dones a su iglesia. Si cada creyente pudiera valerse por sí mismo, el Señor no hubiese creado a la iglesia. Todos andaríamos por ahí con una Biblia en la mano, con el Espíritu Santo morando en nuestro corazón y cada cual feliz y contento. Si cada creyente pudiera subsistir por sí solo, el Señor no hubiese creado a la iglesia ni hubiese dado pastores. Hay situaciones extraordinarias donde un miembro, o donde un creyente, no tiene iglesia ni tiene pastores. Pero eso es una situación extraordinaria en la que yo supongo que Dios, en su misericordia y en su bondad, le dará una gracia extraordinaria. Pero aquí estamos hablando de una situación ordinaria. Hermanos, si somos ovejas, necesitamos estar en el rebaño y necesitamos ser pastoreados. Y Cristo ha dado a los pastores la capacidad y la autoridad que ellos necesitan para hacer ese trabajo en su nombre. ¿Saben una cosa, hermanos? Aún nosotros los pastores necesitamos ser pastoreados. Y en muchas ocasiones nosotros hemos recibido el beneficio de ser pastoreados a través de un consejo sabio, a través de una nota de consuelo o incluso, y créanme hermanos, aún a través de alguna amonestación de parte de nuestros pastores. Cuando una persona se aísla del rebaño, cuando una persona rehúye la ayuda de sus pastores, esa persona puede estar revelando una de tres cosas: orgullo, inmadurez o falta de amor por la verdad y por la santidad. Orgullo, porque el orgulloso presupone que lo sabe todo y que él no necesita esa sabiduría que viene por la multitud de consejeros, no de opinadores, sino de consejeros. El orgulloso lo sabe todo y él no necesita pastores. O es tal vez inmadurez, porque es uno de los rasgos de los niños. Y yo imagino que todos aquí que tenemos niños alguna vez hemos visto eso. Es uno de los rasgos de los niños tratar de hacer las cosas por sí solos. Y cuando uno le va a dar la comida, él dice, no, yo solo. Y cuando va a ponerse los zapatos, todavía no sabe amarrarse bien los cordones, pero él dice, no, yo solo. Bueno, en un niño eso es gracioso, en un adulto eso es patético. Las personas inmaduras sienten la necesidad de reafirmarse a sí mismas, haciendo por sí solos las cosas. Pero eso es inmadurez. La persona madura no tiene nada que probar y no tiene ningún problema en ir a buscar un consejo sabio cuando él necesita un consejo sabio. Eso es inmadurez. O tal vez puede que sea falta de amor por la verdad y por la santidad. Yo prefiero ir, o no ir, mejor dicho, a aquellos que me van a dar el consejo que yo no quiero oír. Estos pastores míos son como Micaías, nunca me profetizan bien. Por eso no voy a buscar el consejo de los pastores o el consejo de aquellos hermanos sabios y maduros de la iglesia que yo sé ya de antemano que me van a decir lo que yo no quiero oír. A la larga, entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? Falta de amor por la verdad y falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, si hay algo que los cristianos no somos, es autosuficientes. Y la existencia de los pastores y el hecho de que Cristo nos colocó en un redil con otras ovejas, algunas de las cuales van a tener más madurez que nosotros en algunas áreas, es una prueba de que nosotros no somos autosuficientes. Hermanos, ninguno de nosotros aquí, ninguno de nosotros es tan sabio que no necesite consejo, ni tan santo que no necesite amonestación, ni tan recio emocionalmente que no necesite un consuelo de vez en cuando.
y los pastores son dones dados por Cristo para velar por esas necesidades del rebaño. Primera Tesalónica, capítulo 5. Primera Tesalónica, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo era un hombre muy sabio. Pablo sabía que los creyentes no siempre reaccionan bien a las amonestaciones de los líderes o de cualquier hermano maduro de la iglesia. Y por eso ordena a los pastores, a los hermanos, a que tengan a estos hombres en alta estima y amor, precisamente por esa labor que ellos hacen oficialmente en el nombre de Cristo. Los pastores supervisan el rebaño. Ahora bien, hay alguna cosa que nosotros debemos decir en cuanto a la supervisión de los pastores, para que nosotros podamos ver esa labor en su justa dimensión. En primer lugar, la Biblia enfatiza la naturaleza de esta labor, no su metodología. La naturaleza de la labor, no la metodología. Como nosotros vimos hace un momento, la palabra supervisión encierra una amplia gama del trabajo pastoral. Cuando el pastor aconseja a un miembro de la iglesia que se encuentra en alguna dificultad particular, ese pastor lo está supervisando. Y puede ser algo que dure 10 minutos después de un culto de la iglesia. No todas las cosas tienen la misma intensidad. El punto no es la metodología, es que le dé lo que ese hombre o esa mujer necesita en ese momento. Cuando un pastor llama a un hermano y lo amonesta por algún pecado o porque ese hermano se está descarriando, lo está supervisando. Cuando un pastor tiene con un miembro de la iglesia una reunión de rutina, lo que nosotros llamamos supervisión o visita pastoral, simplemente para saber cómo está ese hermano andando en las cosas del Señor, o esa pareja, ese pastor está supervisando a ese miembro de la iglesia. Hermanos, el punto es que los pastores deben suplir en la medida de sus posibilidades las necesidades espirituales de las ovejas que requieran de su asistencia, a la vez que deben velar por el estado en que se encuentra el rebaño. En una comunidad rural donde se movían y vivían los pastores del Nuevo Testamento, eso podrá hacerse de cierta manera que probablemente no será funcional en una ciudad más grande. El apóstol Pablo no sabía lo que era coger al otro lado del puente en una hora pico. Eso no era un problema con el cual él se enfrentaba. Nosotros los pastores de esta generación tenemos que pensar cómo vamos a suplir las necesidades de las ovejas en la situación particular en la que nosotros nos encontramos. Tal vez pueda hacerse en una cita en la oficina, tal vez pueda resolverse el problema con una llamada telefónica, o esto requiera una visita a la casa del hermano. Hermanos, lo que la Biblia enfatiza no es la metodología, sino la naturaleza del trabajo. En segundo lugar, el trabajo de supervisión pastoral no elimina la responsabilidad que tiene cada miembro de la iglesia de poner sus dones en operación y de velar por los otros hermanos. Y eso es algo en lo cual la Escritura es sumamente clara. En ese mismo texto de Primera Tesalónica capítulo 5 que leímos hace un momento, noten lo que dice el versículo 14, inmediatamente después de haber hablado de la labor que tienen los pastores en la iglesia. Dice en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, a estos mismos hermanos a quienes Pablo les dice, tengan a los pastores en alta estima, les dice, tampoco espere que ellos hagan todas las cosas en la iglesia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, ¿no son esas las labores que nosotros vimos hace un momento que son propias de los pastores?
Pero lo que Pablo está diciendo aquí, esto no solamente tienen que hacerlo los pastores. Os rogamos, hermanos, que hagan esto. Si tú ves a un hermano que se está descarriando, que no está viniendo a la iglesia, un hermano que no está andando bien, mi amado hermano, es tu responsabilidad amonestarlo en el Señor. ¿Qué significa la palabra amonestar? Esta palabra significa poner en la mente de alguien algo que esa persona no tiene en su mente. Y esa no es responsabilidad únicamente de los pastores. Esa es una responsabilidad que cada hermano tiene con su hermano. Queridos hermanos, es el espíritu de Caín el que dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ese es el espíritu de Caín, pero no es el espíritu de un cristiano. Sí, nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Texto que hemos leído varias veces en esta serie y probablemente no será la última, porque es un texto clave del Nuevo Testamento con respecto al funcionamiento de la iglesia. Dice Pablo, el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra perfeccionar es muy interesante. Puede ser traducida también como equipar. Es la misma palabra que aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 19, cuando dice que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. Esta palabra da la idea de restaurar algo a su condición original. Unas redes remendadas y sin hoyos serán más efectivas, serán más útiles en la labor de atrapar a los peces. ¿Qué es lo que los pastores deben hacer? Ellos deben equipar a los santos, ellos deben remendar las redes de los creyentes a través de la instrucción, a través de la enseñanza. ¿Para qué? Para que los hermanos puedan ser más efectivos en la labor que cada uno debe hacer en la iglesia conforme al don que el Señor repartió a cada uno. Y hermanos, cuando un pastor lo hace todo en una iglesia y descuida de ese modo la enseñanza de las Escrituras, ¿qué es lo que va a suceder? Que la iglesia, los miembros de la iglesia no podrán madurar y no podrán poner sus dones en operación. Pero cuando la Escritura es fielmente predicada, entonces los miembros del cuerpo son equipados para funcionar conforme a la capacidad que Dios ha dado a cada uno. Ese es el contexto de Efesios capítulo 4. Un siervo de Dios ha dicho al respecto, nuestra meta como pastores no es realizar toda la labor del ministerio por nosotros mismos, sino equipar a nuestro pueblo para el ministerio. Y Alexander Strauch, a quien cito de nuevo, luego de tratar con respecto a la responsabilidad que tienen los pastores de cuidar el rebaño, dice, sin embargo, debemos equilibrar lo que venimos diciendo sobre el ministerio de los ancianos con la verdad paralela de que todos los miembros son ministros. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11. Aunque los ancianos dirigen y oficialmente son responsables del cuidado espiritual de toda la iglesia, ellos no son el ministerio total de la iglesia. El ministerio es obra de toda la iglesia. La iglesia local no es solamente un rebaño. Esa no es la única figura que la Biblia usa para referirse a la iglesia, la figura de un rebaño. También es un cuerpo de sacerdotes, dotados por el Espíritu, que ministran para el Señor y su pueblo. En consecuencia, el cuidado del cuerpo local no es responsabilidad solamente de los ancianos, sino de todos los miembros. Los ancianos bíblicos no desean controlar una congregación pasiva. Ellos desean dirigir una iglesia activa, una iglesia viva con un ministerio de todos sus miembros. Hermanos, es imposible para un grupo de ancianos estar en todos los lugares al mismo tiempo donde hay un hermano en necesidad. Eso es imposible. El día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días. Ese no es el diseño de Dios para la iglesia.
Lo que Pablo dice en Efesios 4:16 es que la iglesia alcanza la madurez cuando todo el cuerpo, dice Pablo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabes qué significa eso, mi hermano? Que si tú no estás poniendo tus dones en operación en esta iglesia, hay algo que no se está haciendo o que alguien se está cargando por hacer porque tú no estás haciendo lo que debes hacer. La iglesia es un cuerpo. Y en ese cuerpo sí hay cabeza, pero hay muchos miembros. Y todos los miembros tienen una función particular, cada uno conforme a los dones, a las capacidades, a las oportunidades que el Señor le da para ministrar en el cuerpo. Así que esta enseñanza de la Biblia sobre la supervisión pastoral no anula la otra enseñanza paralela de que todos los miembros de la iglesia son parte del cuerpo. En tercer lugar, el trabajo de supervisión pastoral tampoco elimina la responsabilidad que tiene cada miembro de cuidar su propia vida espiritual, dependiendo del Señor y obedeciendo su palabra. Los pastores amonestan, los pastores instruyen, los pastores aconsejan, aún en ocasiones los pastores ruegan, como Pablo en 2 Corintios 10, yo os ruego por la ternura y la misericordia de Cristo. Pero hermanos, cada uno tiene la responsabilidad de responder adecuadamente a la instrucción bíblica en dependencia del Espíritu Santo. De lo contrario, la labor de los pastores será completamente ineficaz. Querido hermano, nadie puede vivir tu vida cristiana por ti. Nadie puede vivir tu vida cristiana por ti. Nadie puede orar en lugar tuyo. Nadie puede estudiar la Biblia en lugar tuyo. Nadie puede obedecer al Señor en lugar de ti. Nadie puede vivir por ti para la gloria de Dios. Si tú no haces un uso diligente de los recursos que el Señor te ha dado a ti, incluyendo la instrucción bíblica que los pastores traen a la iglesia cada domingo, mi amado hermano, tu vida espiritual se resentirá y tú serás responsable delante de Dios por eso. Demas se fue al mundo, al lado de Pablo, y Demas era un servidor en la iglesia. Y Pablo tuvo que decir en un momento dado, Demas me ha desamparado amando este mundo. Hermano, yo me pregunto, ¿oró Pablo por Demas? ¿Amonestó Pablo a Demas? ¿Trató el apóstol Pablo de que Demas no se descarriara, pero se descarrió? ¿Y quién era responsable? El apóstol Pablo. ¿Quién fue responsable de que Judas se fuera al infierno? Judas fue responsable. Él estaba delante del pastor de los pastores. Él oyó la palabra de Dios de la boca del Hijo de Dios y se fue al infierno. Hermanos, la responsabilidad, la autoridad y el poder de los pastores es limitado. Los pastores sirven a Cristo, pero no sustituyen a Cristo. El vigor y la salud de la vida espiritual de un creyente depende primordialmente de la relación que ese creyente desarrolle con su Señor y Salvador. Primordialmente. Cuando el apóstol Pedro dice al final de su segunda carta que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es una orden que se da a cada cristiano individual. Y cada cristiano debe obedecer ese mandato. Crecer en la gracia. Mi hermano, tú tienes que examinar tu vida. ¿Estoy yo creciendo en gracia? ¿Soy yo ahora más maduro que lo que era hace 6 meses atrás? Esa es tu responsabilidad personal delante de Dios. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tenemos medios que Dios ha dado. Y uno de esos medios es el trabajo de los pastores. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual delante de Dios. Y si nosotros no cumplimos con esa responsabilidad, nuestra vida espiritual se va a deteriorar. No importa los pastores que tengamos a nuestro lado. Puede ser Pablo o aún el mismo Señor Jesucristo. En cuarto lugar, hemos dicho que los pastores deben
alimentar al rebaño, deben orar por el rebaño, deben supervisar al rebaño. En cuarto lugar, los pastores deben proteger al rebaño de los falsos maestros. Y esa es otra de las tareas que tienen los pastores para con la iglesia. Como nosotros vimos anteriormente, la palabra velar presupone un peligro del cual las ovejas deben ser cuidadas. El comentarista Lenski, hablando acerca de esta palabra, dice: velar implica mantenerse a uno mismo y a otros seguros en medio de una situación de peligro conocido o cuya existencia se teme. Donde no existe peligro, no hace falta vigilar. Todo esto se aplica a la iglesia en el más alto nivel en que se debe proteger la seguridad de las almas. Y uno de esos peligros, mis amados hermanos, es sin duda alguna el de los falsos maestros. Hechos capítulo 20. Como veíamos esta mañana, el apóstol Pablo está aquí despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Y les dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, noten algo. ¿Qué es lo primero por lo que los pastores deben velar? Según ese texto. Por ellos mismos. Velad por vosotros mismos. ¿Y por qué Pablo pone ese énfasis en vosotros mismos? Por lo que dice más adelante. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no vienen a jugar con las ovejas. Ellos no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice Pablo, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice Pablo, velen por ustedes mismos, porque de vosotros mismos puede ser que se levanten lobos rapaces. Y queridos hermanos, si esta advertencia era pertinente en la época del apóstol Pablo, créanme, lo es mucho más pertinente en la nuestra, porque los falsos maestros cuentan con más recursos para esparcir sus doctrinas. La televisión, la radio, la internet. Cuánta basura, y cuánta cosa buena también, pero cuánta basura se transmite por esos medios. Y los pastores deben velar, los pastores deben guardar a las ovejas de los falsos maestros. Por eso es que uno de los requisitos que se exige de un candidato al ministerio, según Tito capítulo 1, versículo 9, es que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los pastores deben ser capaces de oler el error a distancia. Deben ser capaces de percibir el error hasta en sus formas más sutiles. Pero también deben ser capaces de poder enseñar a la iglesia y de presentar tal defensa de la verdad que ellos puedan convencer a los que contradicen, es decir, a los que disputan en contra de la doctrina bíblica. Pero al mismo tiempo, hermanos amados, las ovejas de Cristo deben ser prudentes y no acercarse a beber cualquier tipo de agua ni a comer cualquier tipo de pasto, porque los falsos maestros no andan con una tarjeta diciendo saludo fulano de tal, yo soy falso maestro. No, son lobos vestidos de ovejas. El Señor Jesucristo, escribiendo a los Efesios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, una de las cosas por las que el Señor alabó esta iglesia es porque ellos habían probado a los que decían ser apóstoles de Cristo y no lo eran. Dice, y los has hallado mentirosos. No juzguéis para que no seáis juzgados. No. Nosotros sí tenemos que juzgar. Y sí tenemos que probar a los espíritus. Dice Primera de Juan capítulo 4. Hermano, ¿qué significa probar a los espíritus? ¿Debo yo buscar una medium
para que me comunique con los espíritus, darle un examen a ver si lo pasan. No. Cuando Pablo el apóstol Juan, está hablando allí de los espíritus, está hablando en el contexto de los falsos maestros, que son inducidos al error por espíritus demoníacos. Y dice Pablo, probad a los espíritus, porque si alguno dice que Jesús no ha venido en carne, el tal no es de Dios. Lo que está diciendo Juan allí es que hay una prueba doctrinal por medio de la cual yo debo probar a los maestros de la Escritura. El hecho de que una persona en su prédica mencione la Biblia no quiere decir por eso que ya la persona está bien. Porque los falsos maestros saben usar las Escrituras. No se las citó el diablo a Cristo en el desierto. Hermano, por eso es que es tan importante que una iglesia posea una confesión de fe. Y por eso es que es tan importante que cada miembro de la iglesia conozca lo que su confesión de fe enseña. Nosotros tenemos que estudiar si lo que enseña esa confesión de fe, que no es infalible, es un documento humano, no está inspirado, pero es un documento donde se resumen las grandes doctrinas de la Biblia. Nosotros tenemos la obligación de estudiar, ¿esa es realmente mi confesión de fe? Y tener eso como una cerca teológica que me guarda del error. Mi hermano, si tú ves que un libro no se vende en la librería, pregunta, y no es un autor conocido, pregunta porque puede ser que por alguna razón los pastores no lo tienen ahí. Porque, óigame una cosa, hermanos, es nuestra responsabilidad chequear cada libro que se vende en la librería. Y cada vez que viene un libro nuevo, ese libro tiene que ser evaluado, porque nosotros no podemos permitir que nuestras ovejas coman de un pasto envenenado. Hermanos, es responsabilidad de los pastores velar porque la iglesia se mantenga pura doctrinalmente. Esa es nuestra responsabilidad. En quinto y último lugar, los pastores deben alimentar al rebaño, deben orar por el rebaño, deben supervisar al rebaño, deben proteger al rebaño. Los pastores deben presidir y gobernar al rebaño. Los pastores deben presidir y gobernar al rebaño. En el lenguaje bíblico, la palabra pastorear posee también la connotación de conducir, de gobernar. Por ejemplo, rápidamente, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 2, hablando de Saúl, dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, hablando de David, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Cómo David iba a apacentar a Israel como rey sobre Israel? Y lo mismo vemos en el Salmo 78. Salmo 78, versículo 70. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David era un rey, y sin embargo aquí dice que pastoreó a Israel. Y hermanos, esa misma idea nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. Los pastores tienen la autoridad, tienen la responsabilidad de presidir, de conducir, de gobernar la iglesia. Por eso es que en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, una de las cualificaciones que se da de los pastores es que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en 1 Tesalónica 5:2, el texto que leímos hace un rato, dice, mirad, hermanos, y reconoced a los que os presiden en el Señor. Esa palabra presidir es la misma palabra griega que aparece en 1 Timoteo como gobernar. La idea de un grupo de ovejas conduciéndose a sí misma
y decidiendo democráticamente, vamos a ir al pasto tal, y vamos ahora a ir al pasto tal. Hermanos, eso no se encuentra en el mundo pastoril y tampoco se encuentra en la Biblia. Lo que uno encuentra en la Biblia es a un grupo de ovejas siguiendo a un pastor. Los pastores gobiernan el rebaño. Se metió un gato en la iglesia, increíble. Eso no es una oveja, es un gato. Una vez más, si alguien tiene agallas, agárrelo y sáquelo. Ya se fue. No soportó la santidad. Una vez más cito aquí a Alexander Strauch. Dice, una congregación necesita liderazgo, conducción, administración, gobierno, guía, consejos y visión. El liderazgo de ancianos debe clarificar la dirección y las creencias para el rebaño. Debe fijar las metas, tomar decisiones, orientar, planificar y gobernar. En consecuencia, los ancianos deben ser resolvedores de problemas, conductores de personas, planificadores y pensadores. Todo eso se requiere de los pastores. Y hermanos, déjenme decirles una cosa, nosotros los pastores no pretendemos saberlo todo. Nosotros los pastores no pretendemos que en todas las cosas que nosotros hacemos de la iglesia ya estamos en el nivel donde debemos estar. No, hermanos, hay muchas cosas que a nosotros nos hacen falta. Y nosotros tenemos que seguir creciendo como pastores. Ahora, el punto es que precisamente por eso es que la iglesia debe tener cuidado a la hora de elegir a un pastor. Porque una vez lo elija, lo tiene que dejar gobernar. Los pastores gobiernan. Ellos deben evaluar al candidato en oración, ellos deben evaluar al candidato según los parámetros bíblicos, 1 Timoteo 3, Tito 1 y todos los principios prácticamente que hemos visto en estos estudios. ¿Por qué la iglesia tiene que ser cuidadosa con eso? Porque los pastores tienen sobre sí una responsabilidad muy delicada, una responsabilidad que solo deben asumir hombres sí imperfectos, pero hombres que Dios ha llamado y hombres que Dios ha calificado para hacer esa labor. Hermanos, Dios pudo haber mandado ángeles para pastorear la iglesia. Los ángeles no se equivocan, los ángeles no cometen errores y se mueven bien rápido, ellos no los agarran los tapones. Ellos pudieran estar en un solo lugar, porque los ángeles no son omnipresentes, pero pueden moverse del cielo a la tierra con una velocidad pasmosa. Hubiera sido en nuestro pensamiento un éxito que Dios enviara ángeles a pastorear la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no envió ángeles, Dios envió hombres. Y son hombres que tienen sus propias debilidades, son hombres que están luchando con sus propios pecados, son hombres que están ellos mismos en un desarrollo, en un proceso de madurez. Pero son hombres que Dios ha llamado, son hombres que Dios ha capacitado para pastorear la iglesia. He aquí, hermanos, a grosso modo, los deberes que el Señor ha puesto sobre los hombros de los pastores. Los pastores deben alimentar al rebaño, deben orar por el rebaño, deben supervisarlo, deben protegerlo de los falsos maestros, deben conducir o gobernar al rebaño. De más está decir, queridos hermanos, que vuestros pastores necesitan mucha sabiduría para hacer un uso adecuado de su tiempo en el contexto de una congregación del tamaño de la nuestra. Yo le decía una vez a un pastor que en nuestra iglesia nadie se muere de aburrimiento. Siempre hay algo emocionante que está pasando. Y nosotros tenemos que tener sabiduría para tomar primero lo primero, segundo lo segundo. Y algunas cosas ni tomarlas. Siempre recuerdo a Spurgeon, una frase que he citado otras veces: aprende a decir que no, porque te será más útil que saber latín. Hay que aprender a decir que no. Hermanos, para poder llevar a cabo todas estas responsabilidades y al mismo tiempo no descuidar nuestra vida espiritual ni descuidar nuestras familias, se necesita mucha sabiduría. Es por eso que no nos cansamos de pedir que oren por nosotros. No es un cliché, es una necesidad. No nos cansamos de pedir, por favor, oren por nosotros, porque este es un trabajo que es imposible de llevar a cabo en nuestras propias fuerzas humanas. Pero por el otro lado,
y conectando ahora la ministración de esta noche con el hecho de que vamos a participar ahora de la Santa Cena, hermanos, nosotros no podemos dejar de ver el amor de Cristo por esta iglesia, que en su bondad y cuidado ha provisto pastores para que cuiden el rebaño. Queridos hermanos, cada administración de vuestros pastores, cada instrucción, cada consejo, cada amonestación, cada nota de consuelo es el amor de Cristo para con esta iglesia que en su bondad y cuidado ha provisto pastores para que hagan todo eso. Es el pastoreo de Cristo. Es la manifestación de la bondad de Cristo para con esta congregación. Hermanos, es Cristo el que ministra a través de sus pastores. Y Él no ha dejado a este pueblo sin dirección y sin enseñanza. Y esto es algo por lo que debemos estar agradecidos y no darlo por sentado, porque ¿saben qué, mis amados hermanos? Hay iglesias de Cristo que no tienen pastor. Cuando Pablo tuvo que mandar a Tito a Creta, le dijo, para que corrijas lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Que en esas iglesias, que eran iglesias verdaderas, no había pastor. Por alguna razón providencial, hay iglesias que no tienen pastor. Y el Señor en su misericordia a esta iglesia le proveyó 6. Quisiéramos que fuesen más. Quisiéramos ser más eficientes. Pero hermanos queridos, no por eso podemos dejar de apreciar el amor inmenso que Cristo ha tenido para con esta congregación. Y al participar ahora de la Santa Cena, meditemos en el hecho de que el buen pastor no solo dio su vida por las ovejas, sino que en lo que respecta a este rebaño en particular, Él repartió del botín de los cautivos que Él tomó cautivos, por lo menos en lo que el hacha va y viene, 6 hombres para que pastoreen esta iglesia. Y nosotros debemos meditar en esta provisión del Cristo amante para con esta congregación en esta noche, al participar ahora de la Cena del Señor.